Estoy demandando a mi esposa por violencia doméstica. Me ha pegado a mí. Acá me dio hasta con un plato. Yo no soy violenta. Mínimamente te han arrestado 2 veces, que es lo que tengo yo aquí. La estaba violando mi esposo, el padre de mi hija. Cogí un cuchillo e intenté matarlo. Quieres arreglar la vida y tú no supiste arreglar la tuya. Es muy fácil. Mami, ya eso pasó. ¡No pasó! Porque ya no te pasó, Sarita. Tu problema eres tú. No, Tu problema eres tú. Yo no me quejo de él como esposo, porque es un esposo maravilloso, abnegable. Yo lo único que le pido en el matrimonio, estos 8 años de matrimonio, es un hijo. Y tú necesitas 13. $13,000. Para hacerte... un tratamiento de fertilidad. Sí me gustaría tener un hijo, doctora, Claro que pero no, si en ni 2, siquiera me 3 acompañas y te sometes años. a lo que... Doctora, yo soy el hermano de Carolina. Ah, ok. El que la acompaña Yo al la médico. acompaño, eso es correcto. Y Y no él era estaba así. esperando el día de hoy. Para decirle. Por eso que lo tenía atragantado, doctora. Porque no hallaba las palabras, cómo decirlo. Doctora, yo traje a ¿Tú estás una loco, persona, qué? doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Quién eres tú? Cerrado, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El poeta francés Théophile Gautier dijo: la violencia llama a más violencia y además la justifica. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares todas las tardes y compartir este rato. El primer caso de hoy, señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, de usted depende la vida de mi familia. Nadie mejor que yo cuida lo que tengo. Buenas. Buenas. Manuel, Dígame. estás demandando a Sara. Explícame quién es, por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Bueno, doctora Polo, te estoy demandando a mi esposa por violencia doméstica, al extremo que ya esto no es posible llevarlo. Quiero la custodia de mis hijos, quiero el divorcio y, si es posible, quiero un restriction order. Una orden de alejamiento. Así es. Ok. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 5 años. 5 años de matrimonio. ¿Cuántos hijos tienen? 3, 3 hijos. ¿Edades? 4, 3 y 1. O sea que son pequeñitos. Así es. De milagro te sabe la edad. Ok. Explícame por qué piensas que tu matrimonio está irremediablemente roto. ¿Está irremediablemente roto? Así es. No tiene No hay solución. nada que nadie Absolutamente. pueda hacer para tratar de ¿Qué que ustedes se matrimonio? reconcilien. He tratado todo lo posible. Nunca ha todo habido lo... matrimonio ahí. Jamás. Permíteme hablar. He tratado todo lo que se ha podido. He sido un esposo lo más ejemplar. He sido ¿De lejos? amoroso con mis hijos. Ella me achaca de que, por ejemplo, yo fui Si nunca militar has estado ahí, jamás. en el ejército de los Estados Unidos. Yo El me fui soldado a Irak universal. Suena a un pelear. tiro y vas Dame- a poner el pecho. Déjame conversar con la doctora, por favor. Déjame escuchar y para luego escucharte con la misma atención a ti. Por favor. Me voy a Irak. En ese tiempo ella sale embarazada. 7 meses después, por una cuestión de la situación que estamos viviendo allá, no me era posible llamarla. Hablé, como a los 7 meses, tuve la oportunidad de hablar con ella de una forma 7 lo mejor meses. posible. Por favor, le comunico, mi amor, cómo estás con el embarazo, preocupado, porque bueno, la situación no me lo permite en ese Cuando tú te momento. casaste con ella, ya tú eras militar. Sí. O sea, ella sabía que tú eras militar. Exacto. Dale, Entonces, continúa. nada, la llamo y me sale con una indirecta lo más imaginable. No, estoy aquí Lo que haciendo el necesitabas amor oír. con otra persona. Necesitabas eso para que Y me tiraras más cuelga. tiro allá. Una persona que está allá, sabemos la situación que tenemos cuando hemos estado ahí, que extrañamos la familia.
Cantidad. Vivimos presiones por la situación que se vive allí. Dado la situación, yo no tengo la oportunidad de llamarla ese día. Hasta el otro día llamo. ¿Nunca? Y todavía me dice, no, te dije de eso para darte celos, Tú porque sabes de que esta es así, manera porque ahí hay te puedo mujeres, mantener tú piensas que uno con la tiene- mente ocupada. Le dije, ¿sabes qué? No, porque ahí hay mujeres. Digo, oye, ahí hay militares, mujeres o hombres militares, no vamos a una guerra a conocer a nadie, vamos a dar lo mejor de A nosotros. tirar tiros. Ya. A matar a los malos. Entonces, nada, pasado un tiempo, regreso. Estoy 3 meses tratando de alguna manera darle un poco más de apoyo a mi hogar, a mi hijo, que ¿Qué ya había apoyo? nacido después de ¿Qué apoyo? un año y pico. Todo mi embarazo yo sola. Después, Nunca déjame estuviste hablar, ahí, por jamás. favor, siempre es lo mismo. Sara, por favor. Entonces, Ya veo que el nivel de rabia y de coraje que tú tienes es grande. No puedes aguantarte. no es rabia, es locura ya lo que tiene. No, yo no ya estoy está loca. casi de Yo- atar, por no decir otra cosa. yo no estoy loca. De atar. Entonces, nada, Yo no estoy loca. regreso, estoy 3 meses, en ese transcurso de 3 meses tengo la fortuna de que vuelve a salir embarazada y yo me voy otra vez a Irak porque yo no había terminado la misión, simplemente me dieron, después de un año y pico, me dieron tiempo y nada, para hacerle un poco la historia corta. Regreso, le pido a mi mamá que venga a ayudarla, dada A la situación que fastidiarme tiene. la vida. Se a faja eso. con mi mamá, crea una situación donde hasta la policía tiene que venir. Se tornó de Porque tal ella lo situación provocó, que... ella. Bueno, a la fecha qué va? tuve que pedir la baja Sara. militar porque esto ha tomado ya una situación increíble. Todos los días bronca, delante de mis hijos, me ha pegado a mí, acá me dio hasta con un plato. Es decir, por cualquier Suerte cosa que se, no- se Ahora explota. explícame tú a mí cómo llega el tercer hijo. El problema es que yo, la verdad, sí le digo de todo corazón, yo la he amado con la vida. Amo a mis hijos. Cantidad. De lejos. Pero ya al extremo que está la situación en estos De lejos momentos, cualquiera yo quiere. quiero la custodia de mis hijos, quiero el divorcio, no quiero otra alternativa que no sea esa. Con ella Mis no es hijos posible no te- vivir de ninguna no te vas a manera. quedar con ¿Sigues mis en hijos. los militares? No, ya Ya pedí te la baja, me retiraste, o sea, retiré. no estás en el ejército, tienes la capacidad de tener la custodia de tus hijos. Exacto, por Para esa nada, razón si quiero él no estar sabe con mis ni- hijos. ni- Por favor, déjame hablar. Ni darle leche a los niños. Déjame hablar. Así es en todo. Y peor, peor. Entonces, nada. Pedí ya la baja porque quiero estar con mis hijos. Quisiera Ok. darte los ¿Qué tres tienes mundiales. ahí sobre tu podio? Bueno, aquí tengo una demanda. Bueno, una demanda no. Tengo digamos, esto ha pasado varias veces con respecto a la policía. La última vez ya lo del plato, pues vino Son la policía. reportes de la policía Así lo que es, tienes. Así es. Acércame, por favor, Lucas. Por favor. O sea, que se ha documentado la violencia entre usted, Sí. entre Esto hacia ya, ella. esto ya ha pasado más de Ok. 2 veces. Ven, acércate para verte la cicatriz que tienes en la cabeza, por favor. Aquí es. No fue nada. Sí, es una cicatriz bastante seria y bastante grande. ¿Te tuvieron que Para dar nada. algún tipo de asistencia médica? Sí, me Bien. tuvieron que... ¿Puntos? No, ellos unen... Sí, sí, bueno, los puntos Right. modernos de hoy en día. Right. Son Pero si puntos robó, igual. no Así fue es. nada. Pero te tuvieron que cerrar Así la es, cabeza ahí. exactamente, Ok, como lo describí. está bien, vuelve Gracias. allí a tu... Si él se cree Robocop, el soldado universal, ¿qué va a hacer eso? Eso fue ahí. Sara, ¿qué pasa? Locura. es ¿Qué lo que pasa? tiene. Yo no estoy loca. Doctor, él viene aquí a exponer su demanda contra mí, a quitarme así, a tratar de quitarme los niños. Muy simple. Se justifica con que se fue a la guerra, pero guerra he tenido yo, presión he tenido yo. ¿De qué se queja él si yo he estado sola, doctora, yo sola con 3 niños? No, sola no. Te he No. dejado con las condiciones, Yo no escúcheme, te he necesito dejado tu con las dinero. condiciones Yo- no, no, que no, no, nuestro no. país Yo no nos da Ay, para que por favor. podamos estar de una manera justa Yo no viviendo necesito acá. tu dinero. Yo me fui a Yo cumplir con necesitaba nuestro país. apoyo emocional. supuesto. Pero te casaste con un hombre que tú sabías era miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América, que tú pensabas que no... Que iba a estar conmigo, doctora, apoyándome en el embarazo. ¿Y que no yendo iba a las ser soldado? consultas. Sí, iba a ser... Pensé que podía llevar las dos cosas a la vez, que no se iba a consagrar tanto a la guerra, porque sus hijos también. Si la guerra pero sí un que momentito, qué pero al soldado bueno. no lo mandan y tiene que ir y no le queda más remedio que hacer lo que tiene que hacer. O sea, ¿en qué mundo vives tú? ¿En qué mundo de fantasía vives No, tú?
este no es ningún mundo de fantasía, doctora. Yo tengo 3 niños que no son una fantasía. Yo he tenido que ir sola por tantos años al doctor. Él nunca estuvo ni siquiera en el exonograma que te hacen para saber el sexo del Pero bebé. te he llamado constantemente para saber cómo están nuestros hijos. Cuando lo autorizan. Te he llamado. Él nunca, jamás, Sara, él no sabe si ¿eres los violenta? niños tienen vacuna, ¿Eres si no violenta? tienen. No, violenta ¿Eres no, violenta? ya perdió el nivel de violencia. Eso no tiene Yo reconozco que... manera de a ver, describirlo. no, yo no soy violenta. En cierto momento soy un poco temperamental porque él, y eso tú lo sabes, porque yo vengo de un hogar, lamentablemente, de violencia doméstica. Mi padre era un abusador, golpeaba a mi madre delante de nosotros. A mí me dio mucho golpe y eso tú lo sabías. Él se hace la víctima ahora, pero él me conoció sabiendo cómo era yo y me aceptó tal ¿Pero cual. qué significa eso? O sea, que estás justificada en No. seguir repitiendo el patrón del cual tú fuiste víctima. No, yo no justifico nada de eso. Yo no, y es lo que yo se no está lo justifico. viviendo, lo mismo que ella No es describe cierto, con porque su yo me padre y su familia, lo No. está llevando hoy por El hogar- hoy el a hogar que nuestra tienen mis relación, hijos, el hogar la que cual tienen no mis quiero hijos no se seguir compara contigo. para nada, No, que no, yo viví. ya tú estás para un No psiquiatra. mezcles las cosas. Tú estás no para un mezcles psiquiatra. las cosas, que tú De no hecho- sabes lo que de yo hecho- viví. Tú no lo sabes. Pero tú eso no no, lo sabes. eso no te justifica tú repetir el mismo patrón. Es que él me provoca. No, yo no te provoco, Si te tú digo me la verdad. provocas, Te tú digo la Te verdad. fuiste para la guerra, La verdad. me dejaste embarazada, nunca has estado pendiente de los niños. Ah, sí, porque Bueno, ¿y aportas qué el papel dinero. juegas tú en todo esto? Porque tú te embarazas también porque te da la gana. Yo o sea, no es estaba como ahí al lado de que mis o él te hijos. puso la pistola para embarazarte. No, eso es una cuestión de los dos, yo entiendo. Entonces. Pero los hijos precisamente no son míos solos, son Yo de lo que él. me casé Y yo con con una su mujer- dinero no hago nada. ¿Tú trabajas fuera de la casa? No, yo me dedico a mis hijos. Mis hijos están bien alimentados, o sea bien cuidados, O sea que bien él estaba educados. haciendo su parte mientras que tú hacías la Su parte tuya. así, pero es muy fácil, de lejos. Cada vez que suena un tiro, él corre. Y entonces yo tengo que vivir en función de mis hijos, que no me pesa. Mis hijos son mi mundo, lo único bello que la vida No me ha es dado. su mundo Eso, cuando es capaz eso. de gritarle delante de ellos, cuando es capaz de tener... No solo a mí me agrede, cuando ella pierde la cabeza, cuando ella pierde la noción del mundo, ella agrede hasta nuestros hijos. Por eso yo Sara. quiero la custodia Te han absoluta de mis arrestado. hijos. No, te los voy a dar. Mínimamente te han arrestado 2 veces, que es lo que tengo yo aquí. Ahí está la prueba. En uno de estos reportes aquí dice que tú declaraste, diste una confesión total y completa de la violencia. Te llevaron a la unidad de violencia doméstica. ¿Qué te hicieron? ¿Te pusieron en algún programa de control de cólera? Se lo Sí, pusieron y lo dejó. Para tratar de controlar la ira, porque cuando esa ira sale, Bueno, yo no me puedo controlar. y lo yo dejó, reconozco ni que... lo terminó. Ni lo terminó, por eso está como está. Pero cállate. Pero Déjame yo hablar. también tengo derecho a hablar. Cállate. Tengo derecho a hablar La también doctora para está decir la hablando verdad. Conmigo. No es suficiente. Cuando te dan ya que tú- esas cóleras, esa ira, cuando te da esa ira que tú misma me has dicho que no me puedo controlar, ¿alguna vez no has podido controlarte con tus hijos? Le has pegado. Sí, yo sí. No. Yo sería incapaz de causarle un daño a mis hijos. Jamás sería lo que yo viví, doctora. ¿Alguien trajo Ellos testigos? están expuestos Yo traje a testigos, gritos doctora. y peleas, pero Yo traje testigos. no comparado a lo que yo viví. Nada que ver. Nada que ver para que tú te los quieras llevar. Hacemos un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo del demandante y nuestros expertos para discutir este tema, que no es incomún, pero no es el que se da más a menudo. La violencia intrafamiliar provocada por la mujer. Regresamos después de este corto receso. Yo no tengo problema, doctora. Su propio padre, doctora, la estaba violando. Mi padre me mataba a golpes y ella nunca tuvo valor para enfrentarlo. Fui a la cocina, cogí un cuchillo y intenté matarlo. A estas alturas de la vida, ninguna palabrita bonita, ni una filosofía bonita te va a arreglar la vida. Caso cerrado.